7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hola, seguimos aquí en Campus Party, en nuestro escenario Living Better, cerrando este segmento de charlas sobre la ciencia en la pantalla. Antes de presentar a nuestro invitado, no olviden donar para los Médicos Sin Fronteras y también unirse a la Ideatón para ver de qué manera podemos reiniciar el mundo. Bueno, sin más preámbulos, quiero presentarles al siguiente conferencista. Él es Eduard Alexis Larrañaga. Él es doctor en física y magíster en astronomía de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se encuentra vinculado como profesor asociado del Observatorio Astronómico Nacional, en donde tiene a su cargo diferentes asignaturas de posgrado que realmente, pues personalmente no sabía que esas podían ser asignaturas y me parece increíble poder estudiar sobre los agujeros negros y sobre la relatividad general. Y es un investigador con más de 20 publicaciones científicas. Y en esta ocasión nos va a hablar sobre los viajes en el espacio, en el cine, y ver si todo lo que nos presentan en el cine es real o no es real. Entonces, bienvenido, doctor Edward, y adelante con su charla. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación a este Campus Party. Bien, pues sí, vamos a hablar entonces acerca de viajes espaciales en el cine. El tiempo es corto, entonces pues quiero contar así rápidamente acerca de algunas ideas que se han presentado en la ciencia ficción, especialmente en el cine, acerca de las posibilidades de viaje en el espacio. Pues es que los viajes espaciales siempre han sido un foco de atención para la ciencia ficción. Por ejemplo, aquí tenemos una de las primeras películas del cine, en realidad, El viaje hacia la luna, de 1902, y ya desde esas primeras películas en realidad se comienza a presentar la idea de la posibilidad de viajar en el espacio. Acá tenemos una de las imágenes de esa película en donde se muestra cómo la nave espacial, en este caso particular, es un proyectil, básicamente, es como una bala que meten dentro de un cañón y pues disparan básicamente hacia la luna. No sé ustedes que esta idea en realidad se parece muchísimo, muchísimo a lo que sucede en la historia de Julio Verne de La Tierra a la Luna, en donde él precisamente da la idea de un cañón ubicado en Estados Unidos y que dispararía a los personajes hacia la luna. Y pues acá tenemos la icónica imagen de esta película en donde el proyectil llega a la luna y bueno, pasan cosas allá con nuestros personajes. Ahora, creo que eso nos muestra el interés del viaje en el espacio en la ciencia ficción. Ya desde 1902 estaba por lo menos la idea en el cine y pues mucho antes en la ciencia ficción. Claro, la realidad tuvo que esperar un tiempo, algo así como 67 años, para que finalmente el hombre pusiera por primera vez un pie en la luna. Ahora, resulta que el viaje espacial tiene varios inconvenientes que solamente se abordan una vez que se logra este viaje por el espacio. La mayoría de los inconvenientes en realidad tienen que ver con las grandes distancias involucradas. Y es que si uno se pone a mirar, en realidad las distancias espaciales en el universo son enormes comparadas con lo que manejamos usualmente aquí en la Tierra. Por ejemplo, la distancia entre el Sol y la Tierra, únicamente la distancia que es a la estrella más cercana que tenemos, es lo que uno llama una unidad astronómica, o equivalente de 150 millones de kilómetros. Eso para llegar al Sol. Ahora, para llegar a la siguiente estrella en cercanía a nosotros, que se llama Próxima Centauri, tenemos una distancia de algo así como 4 años luz. Eso quiere decir que la luz precisamente dura 4 años en recorrer esa distancia. Imagínense un ser humano. Con los cohetes que tenemos ahora, pues duraríamos en realidad miles de años en poder llegar hasta la estrella más próxima. Y bueno, finalmente aquí tenemos una imagen en donde nos ubica en nuestra galaxia, en la Vía Láctea, y el sistema solar está a una distancia enorme del centro de la Vía Láctea, algo así como 25.000 años luz. Pues con las condiciones técnicas actuales en realidad es casi que impensable lograr un viaje de esas características. Entonces, el cine nos presenta unas ideas interesantes acerca de cómo se podría realizar este tipo de viajes y de repente cómo se podrían abordar algunos de los problemas involucrados al intentar recorrer esas distancias tan grandes. El primer problema que les quiero hablar es acerca de la gravedad. Y es que pues todos estamos acá acostumbrados a una gravedad, es la fuerza que nos tiene amarrados aquí a la Tierra y nuestro cuerpo funciona con base en esa gravedad.
Y entonces, cuando queremos abordar una nave y hacer un viaje tan largo debido a las distancias, resulta que tenemos que tener en cuenta que la ausencia de gravedad afecta enormemente el cuerpo humano. Creo que todos ustedes saben que el cuerpo humano, si deja de sentir esta fuerza de gravedad, pues empieza a tener problemas como que, por ejemplo, los huesos se descalcifican, los músculos se atrofian y entonces, pues de repente uno en realidad deja de funcionar. ¿Cómo lo abordan las películas? Pues bueno, miremos algunos ejemplos. Por ejemplo, en la saga de Star Wars, de las películas de George Lucas, tenemos unas imágenes bien interesantes de las naves que se utilizan. Tenemos naves enormes como estas naves del Imperio y también naves pequeñas como los cazas de los rebeldes. Tenemos una gran variedad de naves, pero una cosa común que aparece en esta saga de películas es que al parecer todas ellas pueden de alguna forma, que no nos explican obvio, es generar una gravedad artificial para que los personajes puedan interactuar, puedan caminar, puedan sentarse incluso dentro de sus naves y no sufran las consecuencias de la ausencia de gravedad. Miren, por ejemplo, aquí el halcón milenario. Estas imágenes de la trilogía nos muestran que en realidad los personajes tienen una gravedad, porque miren ustedes que están ahí de pie en una de las naves espaciales. Acá tenemos otra imagen donde vemos que están sentados y no están flotando como ocurriría si no hubiese gravedad. Miren ustedes que no hay un arnés, no hay un cinturón de seguridad que los tenga amarrados a la silla. Entonces, precisamente, lo que parece suceder es que las naves generan su propia gravedad. Pero la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo generan una gravedad artificial estas naves de Star Wars? Pues la respuesta en realidad no es clara, y es que el campo gravitacional es bien problemático en ese sentido. No tenemos una máquina que pueda generar un campo gravitacional artificial de una forma como se presenta en estas películas. Tal vez la mejor y la única forma que conocemos de generar gravedad artificial es como nos muestra la película Interestelar. Esta película sí nos muestra una forma interesante y es a partir de esta forma de nave muy diferente a lo que se ve en Star Wars. Si ustedes miran esta nave que se llama la Endurance de la película Interestelar, tiene una forma que no es como las que se ven en otras películas, como aerodinámica, como parecido en alguna forma a un avión, sino que más bien es un módulo central con un anillo alrededor y unos módulos ubicados dentro de ese anillo. ¿Cuál es la idea? La idea es que al tener una nave de esta forma se puede poner a rodar. Y entonces, si los tamaños son los adecuados y la frecuencia de rotación es la adecuada, entonces uno puede generar una gravedad artificial. Por ejemplo, en la película Interestelar, esta nave tiene algo así como 64 metros de diámetro y gira a una cierta razón de vueltas por segundo, necesarias para que la fuerza centrífuga generada por la rotación realice el papel de una gravedad artificial. Claro, la cuestión es que la gravedad artificial que se generaría pues va en la dirección de la fuerza centrífuga y como todos sabemos, esta va en la dirección radial hacia afuera. Lo que quiere decir esto entonces es que los astronautas que estén metidos dentro de esta nave deberían caminar con sus pies ubicados en la dirección radial hacia afuera. Una idea súper interesante de generar gravedad. En realidad es una idea que no es nueva, no aparece con la película Interestelar, sino que se ha abordado ya en la ciencia ficción desde hace mucho tiempo y en otras películas antecesoras de Interestelar. Por ejemplo, acá tenemos la película 2001, Una Odisea Espacial. Y en esta película también se utiliza el mismo modelo de nave espacial. Un círculo donde se ubican los personajes, los astronautas, y esta nave estará dando vueltas para generar la gravedad artificial. Miren ustedes acá la imagen de cómo esta nave está dando vueltas y precisamente se genera la gravedad artificial en su interior. Bueno, resulta que ese es uno de los problemas a abordar, la gravedad artificial. Si podemos generar una gravedad artificial igual a la Tierra, pues entonces los astronautas podrían vivir perfectamente dentro de esta nave durante una buena cantidad de tiempo y sus músculos, su esqueleto, su cuerpo en general no se vería afectado. Sin embargo, existe el segundo problema del que les voy a hablar hoy y tiene que ver con la velocidad de viaje y con el tiempo que se necesita para alcanzar los objetos estelares o interestelares a los cuales queremos llegar. Y como dijimos, las distancias son enormes.
Por ejemplo, llegar a la estrella Próxima Centauri, que es pues la estrella más cercana a nosotros, además del Sol, requeriría para la luz 4 años. Para el ser humano, con la tecnología actual, pues miles de años. Entonces, ¿cómo hacer para poder llegar hasta allá en un tiempo razonable? Un tiempo que permita que el astronauta vaya, eventualmente llegue vivo y de repente se pueda devolver a la Tierra. ¿Por qué no? Pues de nuevo, la tecnología actual se queda corta. Las velocidades que alcanzamos con los cohetes actuales pues son demasiado bajas como para poder imaginarse llegar siquiera a esta estrella Próxima a Centauri. Pero en la ciencia ficción y en el cine en particular se han planteado algunas ideas interesantes acerca de cómo podría funcionar este viaje. Miren, por ejemplo, esta serie de televisión que tiene un especial muy interesante que se llama The Day After Tomorrow into Infinity, un especial de televisión que hicieron en 1935 y en donde una familia completa aborda una nave y se van a recorrer el universo en busca de algunas aventuras. Esta es la nave que utilizan. Y la característica más interesante de esta nave, además de que al parecer tiene unos paneles solares ahí en estas especies de alas, es que utiliza algo que ellos denominan un cohete de fotones. Este cohete de fotones, pues al parecer lo que hace es utilizar la presión de radiación de un haz de radiación electromagnética y esa presión de radiación impulsaría la nave. Y pues la teoría nos diría que si esto se logra en la realidad, podría impulsar la nave hasta velocidades comparables con la velocidad de la luz. Claro, en este especial de televisión, el cohete pues en realidad alcanza velocidades muy, muy altas y pues puede recorrer el universo, no solamente nuestra galaxia, sino incluso llegar al final de la película a otros universos. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y estos propulsores, cohetes de fotones, será que existen? Pues en realidad hay bastante teoría al respecto. Muchos físicos han dedicado a estudiar cómo poder producir uno de estos cohetes de fotones, hacerlo realidad y eventualmente utilizarlo para el viaje espacial. Sin embargo, en la actualidad, con la tecnología que tenemos, no se tiene en funcionamiento ninguno de estos y ni siquiera un modelo adecuado que permitiese, digamos, prever la utilización de estos cohetes de fotones en el futuro cercano. Entonces, desafortunadamente, esta opción, aunque es muy interesante y apoyada por estudios teóricos, en la práctica aún no se tiene. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues, por ejemplo, en Star Wars, todos conocemos estos viajes que hacen, por ejemplo, aquí en el Halcón Milenario, en donde aparentemente dan unos saltos en el hiperespacio. Y cuando aparecen estas imágenes en Star Wars, uno sabe que se está metiendo, digamos, en alguna región del espacio medio extraña que permite que dé un salto rápido y llegue al punto a donde quería llegar. Varias de las naves de Star Wars hacen básicamente el mismo proceso. Ahora, ¿cómo funcionaría esto del viaje en el hiperespacio? Lo primero que se tiene que tener es en realidad la existencia de más de las 4 dimensiones que conocemos. Recuerden ustedes que en la relatividad general se asume que el universo está formado de espacio-tiempo. Esto quiere decir que tenemos 4 dimensiones, 3 espaciales, una temporal. Para poder lograr esto del salto en el hiperespacio debería existir al menos una dimensión extra en el espacio. Lo que haría la nave seguramente es abrir un camino a través de esa 5ª dimensión, llamémosla, y entonces aprovecharse de ese camino para encontrar un atajo entre los puntos de salida y llegada, a donde quiere llegar. Pues bueno, interesantísima la idea, muy de moda con aquello de las múltiples o dimensiones extras. Sin embargo, tiene un inconveniente y es que aun cuando hay mucha teoría y muchas ideas acerca de la posibilidad de dimensiones extras, en la actualidad no tenemos ninguna evidencia observacional de la existencia de tales dimensiones. Es un problema porque si la quisiéramos aprovechar como atajo para viajar rápidamente por el universo, al menos deberíamos haber visto esas dimensiones y aún no las hemos visto. Además de eso, tampoco se conoce la técnica exacta de cómo manipular las dimensiones extras para lograr entrar a ellas y luego salir de ellas en donde queramos. Así que el viaje en el hiperespacio mostrado por estas películas no es viable en este momento tampoco. ¿Qué otra opción tenemos? Resulta que hay otra película bien interesante que ya nombramos, es la película Interestelar, en donde la nave Endurance, precisamente como dijimos hace un rato, utiliza
lo que denominan un agujero de gusano para viajar rápidamente desde la Tierra hasta, bueno, al lugar donde quieren llegar, que es por allá cerca a un super agujero negro. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto de un agujero de gusano qué es? Resulta que la idea del agujero de gusano es muy parecida a lo que decíamos de viaje por el hiperespacio. Los agujeros de gusano son unas soluciones de las ecuaciones de la relatividad general que representan un camino, un atajo, un puente entre dos puntos del universo, utilizando de nuevo dimensiones extras. Lo que quiere decir esto es que la idea de Interestelar es básicamente la misma idea de Star Wars, solamente que en Star Wars, al parecer, las naves abren el camino por el hiperespacio y luego cierran el camino una vez salen de ahí. Y aquí, en Interestelar, la nave Endurance en realidad utiliza este camino que ya ha sido abierto, al parecer, por alguna civilización superior que pues nos nombran en la película, pero nunca nos la muestran. Entonces, el viaje por agujeros de gusano es muy interesante, pero sufre de los mismos problemas que los viajes en el hiperespacio de Star Wars. Y esto es que aún hoy en día no conocemos ninguna dimensión extra, no tenemos ninguna prueba observacional de existencia de ellas y tampoco tenemos evidencia de que los agujeros de gusano en realidad existen. Hay pruebas de los agujeros negros, eso sí, pero de agujeros de gusano no hay ninguna prueba observacional y tampoco se entendería en realidad cómo funcionarían si es que existiesen en la naturaleza. Entonces, bueno, desafortunadamente nos queda la pregunta de que cómo podríamos hacer para viajar con una velocidad adecuada para poder llegar a lugares más allá de nuestro sistema solar. Pues la última opción que les tengo es la que a mí me parece más interesante y no es propuesta exactamente en el cine, sino más bien en un programa de televisión y aún más en un programa de televisión de dibujos animados. Esto es en el programa Futurama. En Futurama tenemos un grupo de personajes que viajan en una nave repartiendo paquetes por todo el universo. Y pues claro, si ya es una empresa de mensajería, ¿cómo hacen para cubrir esas distancias tan grandes? Resulta que en uno de los capítulos en donde aparece el clon del profesor Farnsworth, se explica cómo es que esta nave funciona. Y él dice exactamente que los motores de la nave no mueven la nave. En realidad lo que hacen los motores es dejar la nave donde está y mover el universo entero alrededor de ella. Claro, esta cita parece muy extraña, es bastante rara porque cómo así que el motor va a mover el universo alrededor dejando la nave quieta. Pero resulta que esta idea es una idea que ya un físico había propuesto. Está basado básicamente en la que se conoce como la métrica de Alcubierre, debido al físico mexicano Miguel Alcubierre. La idea de esta métrica es que, según las ecuaciones de la relatividad general, de repente yo podría manipular el espacio-tiempo para darle una forma similar a la que está en la imagen, en donde se forma, digamos, una curvatura en el espacio-tiempo asimétrica en estos dos lados, seguramente aquí formada por nuestra nave espacial, y entonces el proceso de recuperación del espacio-tiempo, cuando yo lo perturbo de esta forma, podría lograr impulsar la nave. Claro, es un impulso que en realidad hace que la nave quede quieta en un punto del espacio-tiempo, pero que la perturbación se desplace a lo largo del mismo espacio-tiempo. La ventaja de esto es que nuestra nave en realidad está quieta con respecto al espacio-tiempo y por lo tanto no violaría cosas como aquellas de no viajar más rápido que la velocidad de la luz, que es una imposición básica de la relatividad, sino que se aprovecharía del impulso dado por el mismo espacio-tiempo. Y es que la relatividad no nos dice exactamente cómo se mueve esa perturbación, salvo que se parece mucho a las ondas gravitacionales y todos sabemos ya por las mediciones hechas por LIGO y por otros observatorios de ondas gravitacionales que estas perturbaciones se mueven con la velocidad de la luz. Es decir, que nuestra nave espacial podría llegar a adquirir velocidades semejantes a la velocidad de la luz. Básicamente la idea es que este espacio-tiempo impulsaría la nave como hace una ola cuando impulsa a un surfista. Y pues la idea es demasiado interesante. Desafortunadamente no sabemos cómo manipular exactamente el espacio-tiempo para formar esta curvatura adecuada para el viaje. Pero si se lograse producir una perturbación de estas, que es de nuevo muy similar a lo que se presenta en las ondas gravitacionales, pues nuestra nave saldría impulsada rápidamente hacia el lugar al que queremos llegar. Y pues bueno, eso es lo que quería para contarles hoy.
básicamente algunas ideas, problemas y situaciones que se presentan en el cine con respecto al viaje espacial. Nada, pues yo creo que podemos dejar un tiempo para preguntas y pues para darles las gracias por la invitación e invitarlos a que nos acompañen también a nosotros en el Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad Nacional de Colombia en nuestras redes sociales. Y pues también de repente de paso hacer un poquito de propaganda porque todo esto del ciclo de cine y ciencia es muy interesante y desde el Observatorio Astronómico siempre hemos querido, vamos a apoyar estas ideas de llevar la ciencia a la comunidad y por eso el próximo semestre vamos a ofrecer algunos cupos de una materia que siempre ha llamado la atención dentro de la universidad, es una materia para los estudiantes de la universidad, pero que el siguiente semestre vamos a abrir a la comunidad en general y que se llama Agujeros Negros y Máquinas del Tiempo, en donde precisamente siguiendo cosas como ciencia ficción, películas de cine, películas de televisión, incluso cómics, dibujos animados, presentamos las ideas alrededor de temas como los agujeros negros, los agujeros de gusano, la relatividad general y los viajes en el tiempo. Entonces, si les interesa, pues pueden estar pendientes de los anuncios que serán en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Y bueno, de nuevo, muchas gracias por la invitación al Campus Party. Gracias, Eduard, por esa charla tan interesante. Y es que en realidad todo el mundo de los viajes espaciales y lo que vemos en las películas, en realidad nos deja muchísimas dudas. Y qué mejor que tú, que has trabajado en este campo, puedas como desmitificar algunas cosas pues, que uno ve en la pantalla. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas. Miguel Ricardo Mejía Torres pregunta: ¿la velocidad warp de la película Star Trek es viable aún? Precisamente, digamos, la velocidad warp que utilizan tiene que ver con aparentemente un salto en el hiperespacio. Es decir, es como buscar un atajo a través del hiperespacio para llegar a algún punto lejano. Resulta que como les decía, no se ha podido encontrar esos caminos en el hiperespacio, ni la evidencia siquiera de que exista ese hiperespacio, entonces no se podría alcanzar. Las máximas velocidades que hemos alcanzado con cohetes actualmente están lejos de lo que uno podría llamar una velocidad warp. No llega ni siquiera a una fracción importante de la velocidad de la luz, así que un viaje entre estrellas sería en realidad muy inviable en la actualidad. Listo. Y no sé si esta pregunta ya se tocó en algún momento, pero Jorge pregunta: ¿cuál es la distancia más larga que hoy en día podríamos recorrer en el espacio? Pues en realidad, si uno se pone a mirar lo que ha ocurrido con los viajes espaciales, solamente se ha podido llegar hasta la Luna. El ser humano únicamente ha podido llegar hasta ahí, básicamente, hasta la Luna. Ni siquiera el planeta más cercano a nosotros. Claro, ha habido naves no tripuladas que pues, han llegado a Marte, a Júpiter, a Saturno, incluso algunas que ya están saliendo del sistema solar, pero tripuladas, digamos, como ser humano, solamente hemos podido llegar a la Luna, que en realidad está al lado de nosotros. Ok, perfecto. Aquí nos dicen: ¿qué nos puedes decir del impulso con láser de micronaves? Está bastante basado o se parece muchísimo a lo que acabamos de nombrar acerca de el cohete de fotones. Claro, el cohete de fotones lanza un rayo en la dirección opuesta a donde yo quiero viajar. La idea de los láser que impulsen pues sería más bien al contrario. Tengo aquí un láser en la Tierra o en algún punto fijo y yo envío un láser que debido a la presión de radiación impulsaría la nave. O sea que se parece bastante al cohete de fotones. Sin embargo, la cuestión del láser es un poco menos eficiente de lo que se esperaría para el cohete de fotones, pero es una muy buena opción. El inconveniente en realidad es ponerlo en práctica. Hay algunas ideas, algunas teorías acerca de cómo podría funcionar, pero no se ha puesto en práctica, digamos, real aún. Entonces, hasta que no se ensaye, no se, digamos, que se estudie bien el efecto en sí, en la realidad, pues no podemos decir que sea completamente viable. Hay muchos factores a tener en cuenta aún. Listo. ¿Cuánto tiempo tú crees que tardaremos en llegar a Marte?
Bueno, hay algunas ideas, ¿no? Ya hay algunas ideas de cómo se podría viajar a Marte. Lo que pasa es que Marte en realidad está muy cerquita de nosotros. El viaje no tardaría tanto como si uno quisiera llegar a un sistema extra solar. Es que pues Marte es muy interesante, es supremamente interesante acerca de las ideas que nos puede llegar a dar acerca de los planetas, su evolución, etcétera. Pero me parece que es aún más bonito imaginarse viajar a un sistema planetario fuera del sistema solar, en donde de repente pudiésemos encontrar una forma de vida diferente. Sí, esa sería como la idea que yo presentaría más interesante. Para Marte, yo creo que en la próxima, tal vez 20 años, seguramente estaremos llegando a Marte de una u otra forma, y es que es necesario ya expandirnos al menos a este siguiente planeta. Pero de nuevo, lo que me parece más interesante y los problemas surgen cuando las distancias son más grandes, como por ejemplo a Próxima Centauri a 4 años luz, y de repente encontrar allí planetas extra sistema solar. Ok, bueno, y yo creo que para ya ir cerrando, tenemos una pregunta muy interesante que dice, ¿hasta qué punto tú crees que la ciencia ficción puede llegar a marcar el futuro de la humanidad? Eso es lo más bonito. Resulta que se han dado muchos ejemplos en la ciencia ficción que después de unos años se vuelven realidad científica. A mí me encanta, por ejemplo, en nuestro curso de agujeros negros y máquinas del tiempo, leer con los estudiantes obras de Isaac Asimov, por ejemplo, de Heinlein, incluso de Julio Verne, y uno se da cuenta cómo la imaginación de los autores de ciencia ficción va más allá de lo que la ciencia está en este momento. Y en muchas ocasiones, sobre todo con escritos de Isaac Asimov, por ejemplo, en particular, que me gusta mucho, se ha visto que lo que él, digamos, predice, entre comillas, porque en realidad es la visión que él tiene desde el punto de vista científico, lo que él predice se vuelve realidad algunos años después. Si uno se pone a mirar con cuidado estas historias de ciencia ficción, uno puede ver cosas como viajes espaciales, viajes en el tiempo incluso, y también cosas que ya conocemos como el Internet o como las videollamadas o incluso las memorias USB, cosas así que Isaac Asimov cuenta en sus historias y luego aparecen en la realidad. Ok, perfecto, Eduard. Te agradezco en nombre de todos los campuseros y campuseras por aceptar la invitación de Cientelab y Campus Party para hablar de este tema tan interesante. Y nada, que sigas investigando los misterios del universo y difundiendo esta información tan valiosa para todos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Vale, y a todos ustedes, gracias por estar aquí presente en la parrilla de nuestro escenario Living Better. No se muevan, que a las 7:30 continuamos con nuestras charlas. Nos quedan 3 super charlas que no se pueden perder. A las 7:30 vamos a tener un conversatorio con una banda de jazz colombiana que se llaman The Merenders, en donde vamos a conversar un poco de qué manera desde la música y combinada con la ciencia se puede reiniciar el mundo, porque ustedes, aunque no lo crean, la música también involucra ciencia y qué mejor manera que hablar de eso con músicos. Entonces a las 7:30 tenemos una cita de nuevo acá y nos quedan unas últimas 2 conferencias para seguir conectadísimos con el Campus Party y con Living Better. Así que nos vemos en un rato